Pues estamos hoy nuevamente en Libros Militantes, una emisión más, un equipo de 5 personas que somos promotores de lectura y que este trabajo o esta presencia, esta participación aquí en la 4TV es parte de nuestro tiempo libre y de nuestro gusto como personas de izquierda de difundir la lectura. Si quieren, empezamos con Edwin, que trae unos libros muy, muy interesantes. Adelante, Edwin. Adelante. Claro, pues un saludo primero a toda la audiencia. Oigan, pues no, unas lecturas, yo dije, vamos a ponernos a hablar de esos temas que luego no se han hablado tanto. En particular, Mujeres que se organizan, es una novedad editorial de nuestra casa, el Fondo de Cultura Económica, escrito por la investigadora Esperanza Tuñón, a quien le mandamos un saludo hasta allá en Chiapas. Esperamos contar con ella pronto acá en la Ciudad de México, porque es un libro que hace una revisión histórica necesaria sobre el movimiento, la lucha de las mujeres en este país. Desde los inicios de las huelgas, de las trabajadoras, de las obreras, en las fábricas, ¿no? Trabajando como tabacaleras, como costureras en Veracruz, mediados de finales del siglo XIX, ¿no? 1800 y tanto. Y luego empieza a pasar pues hacia principios del siglo XX, 1900 y tanto. Ahí se menciona, por ejemplo, a una de nuestras figuras que ya tenemos por ahí otro librito, yo creo que ya se habló acá, el de Elvia Carrillo Puerto, ¿no? Que participa justamente en ese primer encuentro de mujeres en la península de Yucatán. Y bueno, ustedes que han estado en esos encuentros de salas de lectura saben que el nombre de Elvia Carrillo Puerto es Pesa, ¿no? Y hay que rescatarlo. Bueno, pues justo aquí hay muchos más nombres todavía y nos empieza Esperanza Tuñón nos da un recorrido, pues, digo, desde la lucha en el porfiriato, por supuesto las discusiones entre las mujeres, ¿no? Con la clase obrera, con los trabajadores, había un enfrentamiento denso que yo creo, compañeros, compañeres y compañeras, todavía hace falta dar esa discusión, ¿no? No, pues es que las mujeres, sí, pero si se organizan y se van aislando y ya no se intersecciona, ya no coincide, ya no se organizan con la clase, con la lucha trabajadora, ¿no? De los trabajadores, con la clase obrera. Y bueno, pues esas discusiones ya estaban desde inicios de la lucha de las mujeres en nuestro país, ¿no? En 1931, con el encuentro de mujeres en península yucateca, pues esa discusión, imagínense, ¿qué pasó allí? Pues por supuesto que explota, ¿no? Y había un ala, la del PNR, y el otro ala, la del Partido Comunista, diciendo como de, no, bueno, es que las mujeres necesitan, el PNR, ¿no? Las mujeres necesitan su propio espacio, la lucha de las mujeres corresponde solo a las mujeres. Nos trae ecos, ¿verdad? Lo hemos escuchado. Váyanse al gueto de las mujeres. Pero también había la fracción del Partido Socialista del Sureste. Exacto. Era muy potente con Elvira Carrillo Puerto. Claro, pues porque además allá estaban junto a Felipe Carrillo Puerto, tenían una misma visión de lucha, diciendo, no, la lucha es la compartida, la de la clase obrera, la de los campesinos, los de las mujeres, ¿no? Ahí es donde intersecciona esa lucha entre estos hermanos, Felipe Carrillo Puerto y Elvia Carrillo Puerto. Y bueno, por supuesto también estaba el ala del Partido Socialista, del Partido Comunista, del PCM, diciendo, no, o sea, sí es importante la lucha de las mujeres y tiene que interseccionar con la lucha de los trabajadores. Y pues luego el PNR diciendo, no, es que las mujeres entonces así se mantienen todavía bajo el yugo del marido, porque aunque sea trabajador sigue siendo un yugo. Y bueno, discusiones que así se interrumpe el Congreso en 1931, cosas que uno descubre en este libro, compañeros, que... No sé si esté ahí Dolores Jiménez y Muro, supongo que sí, pero esa mujer que era así súper valientísima, el día que Porfirio Díaz estaba en las fiestas del centenario, Ajá, que echaron la casa por la ventana, monumentos, esto, lo otro, ahí en Paseo de la Reforma, y ella en, digamos, más o menos lo que ahora es Insurgentes y Reforma, en esa esquina más o menos, estaba así a un costado con un grupo de mujeres demandando, entre otras cosas, sufragio efectivo, no reelección. Así, un grupo de mujeres echándole a perder la fiesta. Gritando a Porfirio sufragio Díaz, electivo. y los porfiristas así como, quiten esas pinches viejas porque...
están fuera de lugar. Pero es precioso. Es que ¿no? la discusión, la tensión entre la lucha de las mujeres pertenecientes a la clase trabajadora era como de, a ver, primero les decimos a los compas, a los camaradas, nuestro lugar no está en la casa, no es el de la poesía, no es el de cuidar el bien de la familia, o sea, háganse un lado porque somos trabajadoras también. Entonces también estamos oprimidas con respecto a la misma problemática de las trabajadoras, ¿no? Y luego también pues empiezan a impulsar 1931, 32 el derecho al voto, años antes de que ya se hiciera efectivo en 1947. Un siglo después, o sea, muchísimo. Exacto, o sea, se adelantan. Y es bueno recuperar pues esta historia. Esperanza Tuñón, nos lleva justo a este recorrido hasta llegar a los más recientes días, ¿no? Para encontrar, pues, cuáles son los orígenes, las raíces de la lucha de las mujeres en este país y hacia dónde ha derivado en los años recientes. Con esto enriquecen las cápsulas de los jueves en la mañanera que presenta la subsecretaria Noemí. Ahí pueden enriquecer, porque muchas de las figuras que, bueno, Rita Cetina, no la habíamos escuchado, ahora hay hasta una beca, Rita Cetina, pero ¿de dónde viene Rita Cetina? Y muchos de esos nombres están en las mañaneras los jueves y están en ese libro. Yo me recuerdo del activismo de las mujeres en las marchas de Rafael Galván, en 1975, la primera, y entonces ahí vendían una revista que coordinaba a la Fopa, ¿no? FEM se llamaba. Y entonces ahí venía la lucha de las mujeres. Entonces ahí me enteré, estoy hablando de hace chorrocientos años, pero ahí me enteré de la lucha de las mujeres, ¿no? Y cómo ellas, de pronto en un grupito, porque pues obviamente los electricistas, los machos y toda la cosa, ¿no? Y pues nosotros organizaciones populares y ahí acompañábamos. Pero ellas en un grupito vendían en Reforma su revista, la revista FEM, y nosotros, bueno, pues nosotros la retomábamos, ¿no? Pero ese es importante como ese pequeños núcleos, y además de efervescencia y de resistencia, fueron conformando todo ese gran movimiento feminista que hoy existe en México, ¿no? Es muy interesante el libro ¿no? El movimiento feminista, creo decirlo sin reservas, es el movimiento más importante del siglo XXI. Se ha visto a nivel mundial, la cantidad de marchas, ya viene el 8M, y seguramente veremos en las calles a una gran multitud, a una gran marea, de Violeta, ¿no? A favor también del aborto, por ejemplo, de las mujeres LGBT, o sea, ahora nos enfrentamos a un movimiento amplio de mujeres que por supuesto no pierden de vista que la lucha es también desde la clase trabajadora. Eso es muy importante y bueno, pues hay que remitirnos a los orígenes en este caso. Sí, yo creo que es súper importante porque, o sea, creo que las juventudes feministas luego tenemos referentes que no son nacionales, o sea, pensamos en referentes norteamericanos o europeos, entonces qué importante es tener ahí como esa cartografía histórica de mujeres que han constituido nuestras calles. Claro, y constituido los feminismos en plural que habitan ahora y que marchan ahora, ¿no? En México. Me parece muy bonito. Sí. Pues ahí está la recomendación, Mujeres que se organizan, de Esperanza Tuñón, novedad del Fondo de Cultura Económica, éntrenle. Y ahora nos vamos al otro extremo. Vámonos, porque se va muy rápido el tiempo. Pues yo traigo este libro, Estás aquí porque nadie te quiso de regreso, de uno de nuestros colaboradores, más apasionados, que es Imanol Canellada. Y bueno, quería aprovechar que él no estaba aquí para que no se diera cuenta que le estábamos reseñando. Sí. Es novedad en Tusquets y es un libro de cuentos, de 10 cuentos, que pues estuvo ahí fermentando porque ganó el premio Agustín Yáñez, el Premio Nacional de Cuento Agustín Yáñez en 2020 y apenas ahorita en 2026 salió a la luz. Pero me parece que es un momento como muy idóneo para que se haya publicado porque tiene cuentos que dialogan tristemente con lo que estamos atestiguando en Estados Unidos, las deportaciones masivas, las detenciones, esta violencia que se vive pues ya no nada más en el sur, ¿no? Sino en todo el país, con todos estos flujos migratorios que también están llegando a países de Europa y que violentamente son rechazados, deportados, a veces hasta los dejan morir, ¿no? En el mar.
Y lo digo porque este libro está dividido en 2 partes, y la primera se llama Apátridas. Y la primera son 4 cuentos, los 4 atravesados por esta cuestión de la identidad construida pues desde los nacionalismos, que luego también es como, yo sé que el nacionalismo es una cosa muy importante para algunas personas, pero si lo pensamos, pues es como un accidente geográfico, es muy peligrosa, porque los nacionalismos desde tiene sus extremos. Exacto, desde que tú vas formando la idea de quiénes somos, estás excluyendo a muchos otros, y en esa exclusión, pues también decides qué vas a hacer con esos otros, los vas a integrar, los vas a recibir, o los vas a rechazar, los vas a expulsar, o vas a verlos como una amenaza, y justo esos primeros 4 cuentos hablan un poco de estas tensiones que hay, sobre todo en migrantes. ¿Qué pasa? Por esta cuestión de apátridas, ¿no? ¿Qué pasa cuando llegas a otro país y ese país, aunque bien, digamos, materialmente te recibe, pues estas cuestiones simbólicas de la interacción cotidiana, del trabajo, de lo que necesitas para tener las condiciones dignas de vida, pues no son tan sencillas, ¿no? Y en una segunda parte que se llama Periféricas, que son 6 cuentos, se habla también de la identidad, pero ya desde un lugar como más abstracto, no tanto, digamos, geográfico, sino todas estas corporalidades que son marginadas, ¿no? Hay adictos a sustancias, hay un cuento buenísimo de un autor de superación personal que podríamos pensar, o sea, estos estereotipos que tenemos de la gente, también hay una modelo y decimos, es gente tonta, ¿no? Pues no, tampoco la tienen muy fácil, ¿no? En los trabajos que llevan. Niños que viven de manera muy, muy precaria en Sonora, que pues es donde pertenece el corazoncito de Imanol Canellada, que vivió mucho tiempo ahí. Niños, cómo van esta precarización, cómo les va afectando, digamos, en el crecimiento, y pues se tienen que hacer adultos muy pronto, y no necesariamente de la manera, ganarse la vida de la manera más lícita que digamos, ¿no? Y bueno, solo ya para terminar, hay aquí un cuento muy, muy importante, me parece, porque habla justo sobre los feminismos, pero ¿qué pasa cuando las consignas de los movimientos sociales se convierten como en mandatos, ¿no? Sin problematizarlos, sin discutirlos, que se llama Hot Powerful Woman? Recomiendo mucho ese cuento, y bueno, ya me callo porque ustedes también tienen recomendaciones buenísimas y se nos va el tiempo. Pero nunca te calles. Me callo sobre este libro, pero léanlo, por favor. Maravilloso, suena maravilloso. Y yo hasta tenía Bueno, preguntas, pero nosotros- es una investigación periodística, ¿no? No, son cuentos. son cuentos, pero o sea, sí bebe mucho de su labor periodística, Imanol, pero todos son relatos de ficción, y hay algunos hasta distópicos. Hay algunos realistas y otros que son de una distopía así de ciencia ficción. Ah, qué chido. Pues sí se oye muy interesante el cuento al que mencionas, pensando en los feminismos, y yo quería decir, luego se preguntarán, bueno, pero ¿qué hace un güey hablando de un libro de feminismos? Pues porque sí, eso no te excluye el hecho de que puedas y debas, como un deber militante, pensarte y reflexionar el feminismo también, ¿no? Es importante. Sí. Y una de las consignas que justo es parte de la discusión es como de, no, el espacio de mujeres, solo de mujeres y tal, sí es importante, claro, y es una de las conclusiones a las que llegan en esa discusión, ¿no? Es, por supuesto, hay que interseccionar la lucha de clases, y también dentro de esa lucha de clases hacer un espacio para mujeres, ¿no? O sea, no excluyen uno a la otra. Y una de las consignas de pronto en ciertos feminismos era como de, no, las mujeres solamente pueden hablar por sí mismas, por supuesto, pero no implica el hecho de que pues la otra parte de la población obrera, los hombres o la diversidad sexual, no pueda estar escuchando, pensando, reflexionando y aliarse, ¿no? Sí. Claro. Bell Hooks, feminista negra, pues lo dice, ¿no? Tiene un título, el feminismo es para todos. Sí. Si no podemos erradicar esa opresión. Pero sí. Es como Mandela decía, años luchando contra el apartheid en Sudáfrica, y todo el pueblo negro, así cada vez más, se sumaban más y más y más, pero él decía, el día que dimos un giro fue el día que se sumaron blancos. Claro, sí, hay que trastocarlo. Sí. Los feminismos, sí. O sea, nos introducimos a... Voy a hacer cortito, porque está muy buenos los que traes tú.
nos introducimos a estos ambientes, estuvimos en Sonora, o sea, nos permitimos como estar en esos lugares. Yo los llevo al medioevo con Rosa Montero, El Rey Transparente. Es un libro que físicamente, a mí me encanta este libro porque, pues es maravilloso, o sea, Está bien bonito. Sí, está muy bonita la edición. he visto muchos formatos de este libro, amo lo he comprado y lo he regalado muchas veces. Es un libro que yo creo que todo el tiempo que lo estás leyendo te estás mirando en un espejo. Wow. No sé si recuerdan esta imagen, esta escena de la historia sin fin, en donde llega Treyu y se ve en un espejo y dice, pues este es el momento más rudo porque te vas a ver a ti mismo, ¿no? Entonces, eso nos permite este libro de Rosa Montero. Es una mujer, una chavita adolescentita, 14, 15 años, pues que vive en el medioevo, con su padre, su hermano, aran la tierra, trabajan desde la madrugada, De sol a sol, como- de sol a foco, de sol a vela, ¿no? Más bien. Labrando tierras, sembrando, limpiando, cosechando las tierras del señor feudal, por supuesto, ¿verdad? Nada de ellos. Entonces está el tiempo de las cruzadas, dice ella en un momento, dice, nosotros estamos labrando la tierra y nos llega desde el campo aledaño el olor a sangre, porque hay una guerra que están ahorita los caballeros peleando y amanece y empiezan a pelear y ya para la tarde ya se cansaron, van, duermen, descansan y regresan a las batallas, ¿no? Y nos llega aquí el olor a pudredumbre, a sudor, a sangre, sobre todo a sangre. Entonces esta chavita vive, pareciera que, ay, qué vida tan bella, ¿no? Sí, qué romántico. Ay, qué romántico. Medioevo, princesas. Están sembrando. Y entonces, pero de pronto llegan, se les comienzan a acabar estos grupos de soldados y entonces, pues, ¿a quién agarran? Pues al pueblo, ¿no? Llegan por el padre, por el hermano, se los llevan y pues se los llevan a pelear y mueren. Ella se queda sola y entonces dice, pues, ¿qué voy a hacer con mi vida, no? Se mete a un campo, estos campos donde estaban estos hombres, y lo puedes ver, o sea, estás leyendo el libro y puedes estar ahí, mirando los cuerpos destazados, muertos, estas armaduras en las que se metían estos caballeros, saca un cuerpo y se mete en la armadura. A partir de ahí comienza una historia en donde su feminidad se ve guardada en la armadura, simbólicamente, pero también físicamente, y se vuelve un caballero. Para sobrevivir. Para sobrevivir en ese momento. Esta mujer, chavita, se vuelve una mujer, vive muchas situaciones, cobijada por otras mujeres, sabias, mayores, que la cobijan, pero todo el mundo cree que es hombre. Pues esta fortaleza que te permite estos movimientos, pero no solamente estos movimientos del feminismo, visible, sino los feminismos que se viven, ¿no? Detrás de las armaduras de las personas. Entonces, les voy a leer una parte. Como que el Capitán Tormenta, ¿no? Que de Exactamente. repente, capitana. Exacto. Entonces es maravilloso porque entonces esta figura hay una mujer que es como su compañera de luchas y demás, que es una mujer muy sabia. Y entonces la acompaña todo el tiempo. Dice, soy mujer y escribo. O sea, estas contradicciones de la feminidad también, ¿no? Soy mujer y escribo. Soy plebeya y sé leer. Nací sierva, pero soy libre. He visto en mi vida cosas maravillosas. He hecho en mi vida cosas maravillosas. Durante algún tiempo el mundo fue un milagro. Luego regresó la oscuridad. La pluma tiembla entre mis dedos cada vez que el ariete embiste contra la puerta. Un sólido portón de metal y madera que no tardará en hacerse trizas. Pesados y sudados hombres de hierro se amontonan en la entrada. Vienen por nosotras. Las buenas mujeres rezan, yo escribo. Es mi mayor victoria, mi conquista, el don del que me siento más orgullosa. Y aunque las palabras están siendo devoradas por el gran silencio, hoy constituyen mi única arma. La tinta tiembla en el tintero con los golpes, también ella asustada. Su superficie se riza como la de un pequeño lago tenebroso. Son las palabras
con las que comienza esta obra de Rosa Montero, el rey transparente, historia del rey transparente. Y entonces uno dice, bueno, ¿y el rey transparente? ¿Dónde está? Bueno, pues a lo largo de todo este camino de caballerías, de vivir entre el bosque, esos bosques en donde no entra la luz, ¿no? La selva negra. Exacto, yo nunca, físicamente en mi vida, nunca he estado en un bosque oscuro, pero he estado muchas veces sí. aquí, gracias a esto, ¿no? Entonces ella transita por estos bosques oscuros y te permite estar en estos lugares. Bueno, a lo largo de todo ese camino, cada vez que alguien le va a decir, bueno, ahora sí ya te voy a contar, mana, la historia del rey transparente, ¿no? Cuéntame. Y entonces, bueno, ahí te va. Pues que empieza el rey transparente, mocos, una lanza y se muere. No, o sea, ¿qué onda? ¿Me lo vas a contar? Bueno, ya ¿Y tú te quedas así? Sí, sigue su camino y entonces, bueno, ya. No, y entonces el rey transparente, y entonces ella se acerca y dice, pues ahora sí cuéntame, dime la historia del rey transparente. Bueno, pues el rey transparente, la historia del rey transparente, otra lanza y mocos, ahí queda, ¿no? Y entonces no le pueden contar la historia del rey transparente y así va por la vida contándole, tratando de cachar cuál es la historia del rey transparente, y todas las personas que tratan de darle o de contarle la historia del rey transparente terminan fulminadas, ¿no? Casi al finalizar el libro se devela la historia del rey transparente, pero por supuesto no se las voy a contar. Sí, iba a decir, ¿no? Y entonces el rey transparente... No. Pues nos vas a obligar a estar No, porque corriendo a la ahorita, sí, librería. no, nos van a caer lanzas a todos, No, nos va ya a querer sé. contar la historia y nos van a caer lanzas a todos. No quieras, por eso no sigo. Es muy bello, léalo para la mediación lectora, la promoción de la lectura, quienes hacemos fomento de la lectura, con mujeres, con adultos mayores, con chavitas, jovencitas, también en una comunidad, por ejemplo, de chavos y chavas de prepa. Exacto. O sea, buenísimo, ¿no? Ahora, yo creo que es una historia, pues también atemporal, es una historia violenta, ruda, tremenda, de las infancias, porque también hablan de estas infancias que se quedaban sin padres y que iba un grupo de niños como comiendo pueblos, porque llegaban, y lo describe Rosa Montero, dice, iban niños de 8 años ya cargando bebecitos, ¿no? Porque iban recogiendo a los niños que se iban quedando huérfanos en los pueblos, y se iba haciendo un ejército de niños que decían que la gente temblaba porque ya venían los niños, ¿no? Una manada. Una manada de niños. Jauría de sí. incles, Entonces, literal. está súper interesante para que nos hacemos... Desesperados. Pues Sí. sí, Como el libro de La Cruzada de los Niños, de Exacto. Schroeder, ¿no? Ujú. Bueno, pues así, este libro de Rosa Montero, les invito a leerlo. Muchas gracias. Muy bien, buena. buenísimo. Bueno, yo voy rapidísimo para que... No. Bueno, yo estoy... me he metido en una serie de reflexiones sobre lo que está pasando, por ejemplo, en Argentina, ¿no? ¿Por qué eligieron esto? Tuve varios amigos en la investigación científica cuando me dedicaba ahí en el CIMBESTAF, argentinos y demás, eran muy de izquierda y toda la cosa, incluso me prestaron libros y demás. Pero ahora, ¿por qué los argentinos ahora tienen a Milei? ¿Por qué votaron por él? Porque incluso gente de izquierda, una de izquierda también votó por Milei. Entonces dije, no, pues Anatomía de una mentira. Publicado por el Fondo de Cultura Económica Argentina. ¿Sí? Entonces me metí a ver literatura argentina. Ahorita, por lo pronto, este libro hace una revisión desde el golpe de Estado de 1976, cuando llegó Videla. Entonces, cómo van desarrollando y cómo van penetrando en el discurso sobre la cuestión de los asesinados, de los que han asesinado, ¿no? La represión que tuvieron, pues que digo, más de cientos de miles de jóvenes fueron asesinados. Y entonces empiezan a desarrollar una propuesta, una narrativa cultural que da lugar a que dicen, bueno, el problema no fue que el Estado reprimió, sino estábamos casi plenamente en una guerra civil. Y como estábamos en una guerra civil, es que triunfó por las fuerzas de la verdad y la paz, ¿sí? Entonces, es un estudio que hacen ellos y
Y entonces surge una propuesta negacionista de la represión. No hubo represión, no es cierto. Fue una guerra civil en la que estuvimos. Y ahí también están los negacionistas del Holocausto, por ejemplo, ¿no? Que gente que vino de Alemania también que está ahí. Y esto lo vino desarrollando el gobierno de Videla bastante. Hubo una investigación también de esa guerra sucia que tuvieron ellos, pero sin embargo, las Fuerzas Armadas y la gran oligarquía les ganó la batalla cultural. Y entonces no pudo la izquierda poder saltar esta cuestión. Entonces iban educando a todas sus generaciones de que no hubo guerra, de que hubo una guerra, pero una guerra donde ganó la paz, y por otro lado, porque los demás eran gente que violaba los derechos humanos, que arrasaba pueblos, que ponía bombas, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego ahí también abarca a todos los demás, que aquí no hay indígenas, aquí no hay movimiento LGTB, y entonces todos empieza con todo. iguales. Todos somos iguales, todos somos parejos. Y esa batalla cultural fue una batalla cultural generacional. Aunque el Partido Revolucionario de los Trabajadores, el partido Peronista, el peronismo. De Montoneros. hecho, Videla llegó porque quitó a esta Eva Perón. Entonces, todos fueron ganando esa batalla. Muy interesante porque entonces se impone la narrativa militar. Los militares son buenos, los militares, etcétera, etcétera, ayudan, proponen, en fin. No se meten como aquí en las construcciones, pero sí construyen un discurso político y una forma y una cultura en la sociedad argentina. Y esto hace toda una investigación. Un pensamiento único. Con pensamiento. Hace una investigación al respecto. Muy interesante, ¿no? Por ejemplo, ahí están creciendo mucho también las narrativas conspirativas asumidas por el Partido Republicano, ¿no? Y bueno, ves en Latinoamérica, Jair Bolsonaro fue en Brasil, en fin, en Italia, y en Italia también, y en Vox en España. Entonces, nos va enriqueciendo el discurso y te das cuenta que aquí hay un personaje que maneja ese discurso. Uno, por cierto, que le debe mucho al Estado todavía y que se declaró para no pagar, ahora se declaró que ¿Quién será? En Estado ¿Quién mercantil. será? ¿Quién ¿De será? estamos hablando? Y entonces vamos viendo cómo los conceptos de guerra revolucionaria, guerra subversiva, van en contra de la paz de la gente. Y entonces los jóvenes votaron por Milei. Claro, explica el éxito de eso, de ese lema manoseado por todo el fascismo, Ajá. ¿no? Patria, Dios, libertad, familia. O sea, es como vamos a pacificar, minimiza la responsabilidad, ¿sí? Y ellos dicen, no, lo que pasa es que estos de izquierdosos son un concepto molecular de la sociedad. Cabrón, es un concepto molecular de la sociedad. Es decir, son pequeños, son nada, ¿verdad? Son atomizados. No nos hacen, sí, o sea, desaparecen. Y obviamente la gran tradición de la izquierda, allá, por ejemplo, es pues, también comerse entre ellos mismos y desaparecerlo. Entonces, ese es un libro que, para quien sea un analista de por qué están avanzando las ideologías, pues evidentemente hay aquí el sustento para poder analizarlo bien. Bueno, ya me estoy yendo. Adelante. Ahora sí que ya casi no nos queda tiempo, pero Un minuto. yo traje La Revolución de Independencia de Luis Villoro. Luis Villoro, filósofo mexicano, un hombre con una visión, con una
mente lucidísima, militante. Él fue miembro del Partido Mexicano de los Trabajadores y si recuerdan sus últimos años estuvo muy ligado al ejército, al zapatismo en Chiapas. Este libro no es una estampita sobre la independencia, es una visión muy, muy general, muy global sobre lo que significó la independencia y por eso él la denomina revolución, porque hubo un antes y un después. Para mí fue un libro, ahora sí que traigo mi libro anterior, es un libro que he leído, releído, vuelto a leer, es una maravilla. Si estamos en la cuarta transformación, es muy importante conocer qué pasó en las otras. Y una de las mejores plumas para saber qué ocurrió, qué significó la propuesta de Hidalgo, Morelos, etcétera, que culminó realmente no con Iturbide, sino en la Constitución de 1824, es la Revolución de Independencia de Luis Villoro. Hay ediciones por todos lados, es muy fácil de conseguir. La Revolución de Independencia de Luis Villoro. Buenísimo, Y buenísimo. pues creo que ya Vámonos. se nos acabó el 20. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente programa. Adiós.